Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juana Anayeli Arteaga Rodríguez de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, del módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos. A continuación, haré presentación del reto número 5 que lleva por nombre Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Mi asesor, Miguel Ángel Espinosa Arreola, número de matrícula 2103-4526, con fecha de elaboración 8 de agosto del 2025. Explicación de los hechos del caso. El caso de Rosendo Racilla Pacheco se desarrolla en el contexto histórico de la llamada Guerra Sucia en México, caracterizado por la represión gubernamental contra movimientos sociales, campesinos y políticos que eran percibidos como opositores del régimen. Radilla, conocido líder comunitario, expresidente municipal de Atoyac de Álvarez Guerrero, dedicaba su vida a causas sociales especialmente relacionadas con la comunidad campesina. El 25 de agosto de 1974, mientras viajaba en un autobús junto con su hijo, fue detenido en un retén militar por elementos del ejército mexicano. Según testimonios, fue trasladado a un cuartel militar y desde entonces se desconoce su paradero. No se han encontrado restos ni evidencias concluyentes que permitan establecer qué sucedió después de su detención. La desaparición de Radilla no fue un hecho aislado, formó parte de una política de Estado caracterizada por determinaciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, particularmente en el estado de Guerrero, una región con fuerte organización social y oposición política. Proceso ante la Comisión. En noviembre del 2001, la familia de Rosendo Radilla, apoyada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promociones de los Derechos Humanos, y la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ella denunciaron que el Estado mexicano había violado múltiples derechos protegidos por la Convención, incluyendo el derecho a la vida, la libertad, la integridad personal, el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de revisar la admisibilidad en el 2005 y el fondo del caso en el 2007, concluyó que México era responsable por las violaciones y emitió un informe de fondo con recomendaciones concretas. 1. Realizar una investigación seria e imparcial y efectiva para determinar lo ocurrido y sancionar a los responsables. 2. Adoptar medidas para localizar a Rosendo Radilla o sus restos. 3. Reparar de manera integral el daño a la familia. 4. Ajustar la legislación interna para garantizar que en casos de desaparición forzada de civiles no fueran investigados por la justicia militar. En el 2008, al constatar que México no había cumplido plenamente con estas recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos buscando una sentencia vinculante para el Estado mexicano. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 23 de noviembre del 2009, estableció que la desaparición forzada es un delito continuo o permanente, lo que significa que la violación a los derechos humanos persiste mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida. Entre su razonamiento clave, la Corte señaló que 1. Violaciones múltiples. México fue responsable de la violación a los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en prejuicio de Rosendo Radilla y sus familiares. 2. Jurisdicción militar limitada. Determinó que la justicia militar no debe investigar violaciones de derechos humanos cometidos contra civiles, ya que ello atenta contra los principios de independencia e imparcialidad judicial. 3. Obligación de investigar y sancionar. México tenía y sigue teniendo la obligación de investigar de manera efectiva su diligencia y sin demoras injustificadas, hasta determinar el paradero de la víctima y sancionar a los responsables. La reparación integral. Ordenó al Estado adoptar medidas como continuar la búsqueda de Rosendo Radilla, capacitar a la Fuerza Armada en Derechos Humanos, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, reformar leyes para limitar el fuero de militar, publicar y difundir la sentencia. Como conclusión, la sentencia del caso Radilla Pacheco y México es muy importante porque demuestra que la desaparición forzada no es solo un hecho del pasado, sino una violación que sigue ocurriendo mientras no se sepa dónde está la persona. También deja claro que los casos de violaciones a los derechos humanos contra civiles no debe de ser juzgado por militares, ya que esto evita una investigación imparcial. Gracias a este fallo, México tuvo que hacer cambios en sus leyes, mejorar la capacitación de las autoridades y reconocer públicamente su responsabilidad.